Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este su programa, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, pues nos encontramos en el Centro Universitario Tianguistenco, así que pues los invitamos a que se queden porque tenemos una entrevista muy interesante. Él es investigador, justamente, él es académico aquí en el Centro Universitario. Él es David Valle Cruz, es doctor, y pues te agradecemos mucho que estés con nosotros. Muchas gracias, Ruth. Pues Bueno, primeramente quisiera que nos platicaras acerca de tus inicios en la universidad, cómo es que iniciaste siendo universitario. ajá. Bien, pues esa es una historia muy viejita, ¿no? Porque yo desde la prepa inicié en la universidad, por ahí de 1995, ¿no? Ya tiene mucho tiempo, y tuve la oportunidad de ingresar a DIDEPA, esta dirección donde damos capacitación a los profesores y demás. Tuve chance de estar ahí durante 7 años colaborando con mis compañeros para dar capacitación. Siendo ingeniero, estuve trabajando, estuve encargado del área de tecnologías y después me dio como la idea, como esa Cosquilla. cosquillita, ¿no? De hacer investigación, pero esto viene desde niño, porque cuando yo estaba en la primaria me gustaba mucho la ciencia, me gustaban esos temas. Me acuerdo que en aquel entonces había un programa del CONACYT, lo pasaban en las tardes, yo regresaba de la escuela y me llamaba mucho la atención, entonces derivado de eso es que tuve como esa cosquillita de estudiar una maestría y después un doctorado. Bien, platícanos justamente de tu maestría y tu doctorado. Bien, la maestría la hice en informática. Entonces ahí conocí a varios investigadores que estudiaron a nivel mundial en universidades como Francia, Inglaterra. Conocí el campo de la inteligencia artificial también, eso es algo Que ya hablaremos, bastante ¿eh? importante, sí, sí. Ujú. Y pues casi así de forma automática, acabando la maestría, en cuanto me titulé, empecé a hacer los estudios de doctorado. Nada más que en el doctorado cambié un poquito la idea porque yo venía del campo de la computación, de la tecnología, ¿no? Les digo casi eso de empolvarme con las computadoras y demás, y cambié al ámbito de las ciencias de la economía y la administración. Ahora, ¿qué tan importante es que desde las aulas pues inicien ustedes justamente a realizar proyectos de investigación para que en su momento, pues ya cuando egresen, se continúe, ¿no? Y obviamente sea en beneficio de la sociedad. Sí, eso es bastante importante porque tú le inyectas a los chicos esa cosquillita de investigar, ¿no? No de hacer las cosas rutinarias, sino de tratar de encontrar nuevas formas de hacer las cosas, generar nuevo conocimiento, quizás hasta poder hacer como algún tipo de invención. Yo creo que en el área de ingeniería eso se da mucho, ¿no? Tratar de inventar cosas, nuevos procesos, hacer las cosas más ágiles. Entonces, sobre todo con los más pequeños, con los chicos de prepa, de licenciatura, es muy fácil poder fomentar este tipo de ideas porque ellos tienen la mente muy ágil, ¿no? Son muy hábiles, son muy rápidos y si les gusta el área de la ciencia y la tecnología, yo creo que eso le da grandes beneficios a la sociedad, a México. Claro, y más en estos tiempos, justamente quisiera que nos platicaras acerca de este premio que obtuviste por un artículo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces te has centrado más en ello. Platícanos. Sí, bueno, pues ahí como lo comentaba hace rato, Ruth, pues es una mezcla, ¿no? Entre la tecnología, entre lo organizacional, entre lo económico, inclusive entre lo del sector público y políticas públicas. Es un estudio que mezcla diferentes ideas y de hecho este documento lo trabajé con dos colegas, un colega de la Universidad Estatal de Nueva York, que es Ramón Gil García. Él inclusive es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y ahora es director del Centro para la Tecnología del Gobierno en Nueva York. Y otro colega que es el doctor Rigoberto García Contreras, que él está en la UNAM, pero también es profesor de la Facultad de Contaduría. De hecho, él estudió el mismo doctorado que yo también. Y durante la pandemia, en ese momento en el que quizás algunos teníamos un poquito de tiempo como para pensar más las cosas, no estábamos con las prisas de que tienes que moverte de un lado a otro, ¿no? Y pierdes tiempo en miles de cosas que ahora hay que perder el tiempo, ¿no? Por Sí. la rutina. Nos pusimos a pensar cuáles eran las consecuencias no entendidas, empezamos a reflexionar sobre cuál era el lado oscuro de la inteligencia artificial, porque mucho se hablaba, ¿no? Estaba el ruido de que la inteligencia artificial es el gran boom de esta nueva era, ¿no? Que inclusive está forjando esta industria 4T y diferentes cambios a nivel Sí. mundial. Entonces, pensamos en ese momento cómo hacerle para saber cuáles eran las consecuencias negativas de esta tecnología disruptiva. ¿Y cuáles son esas, bueno, algunas consecuencias negativas?
Bien, pues más que hacer un listado de las consecuencias negativas, lo que logramos hacer ahí fue un estudio, un análisis o un marco sociotécnico de la inteligencia artificial, de tal manera que captamos 5 grandes áreas. La primera área tiene que ver con todo lo tecnológico, obviamente, con todo lo de datos, en el sentido de que pues, hay sesgos, hay problemas, hay diferentes tipos de datos que están erróneos, ¿no? Entonces, esa sería como la primera dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con todo lo organizacional, porque tenemos algunos problemas, inclusive hay gente, ¿no?, que tiene miedo de usar la inteligencia artificial porque siente que va a ser reemplazada por la tecnología. Entonces, este tipo de tecnologías disruptivas son amenazadoras para algunos, inclusive algunos hasta evitan utilizarlas del todo. Entonces, ese reemplazo de la fuerza de trabajo es uno de los grandes problemas, Sí. pero también la gran dependencia que pudiéramos tener a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el teléfono. No podemos salir sin el teléfono, lo dejamos en casa y tenemos que regresar por él, nos sentimos aislados si no tenemos un teléfono, no tenemos los teléfonos de las demás personas, no tenemos aplicaciones, no tenemos datos, o sea, Sí, no tenemos vida sin el teléfono. sí. Entonces, ¿qué pasaría con la inteligencia artificial si llegamos a un punto en el que le cedemos la toma de decisiones a la inteligencia artificial? Ese es un gran problema, ¿no? La segunda dimensión tiene que ver con todo lo político, con lo legal, con lo institucional, porque obviamente hay ciertas reglas, ciertas leyes que pueden limitar el uso de la inteligencia artificial y quizás sacar los grandes beneficios de esta tecnología. Pero también, por otra parte, si no hay un marco legal, un marco ético de uso de la inteligencia artificial, puede haber abuso en el uso de estas tecnologías y eso puede ser, pues, puede generar como resultado Catastrófico, sí. catástrofes, ¿no? Manipulación algorítmica, opacidad algorítmica, que son términos que surgen. Y apenas voy con 3 de las dimensiones que encontramos en este estudio. Vamos con la cuarta dimensión o con el cuarto factor, que tiene que ver con todo lo ambiental. Pero ahí en lo ambiental no nos estamos refiriendo a estos temas de ecología, ¿no?, de cambio climático, sino al ambiente económico, de tal manera que puede haber monopolios, y de hecho los hay, monopolios en términos de las empresas o las industrias que utilizan o generan este tipo de tecnologías, de las empresas que administran todos nuestros datos, y tenemos grandes empresas, el famoso GAFAM, que está formado por Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y ahora OpenAI, que son los que están monopolizando las tecnologías y bueno, pues estamos cautivos a lo que ellos nos entregan, ¿no? Tan solo en las computadoras, en los teléfonos, tenemos tecnologías de ellos y la inteligencia artificial está siendo generada por ellos. Y por último, ya la quinta dimensión tiene que ver con la explicabilidad. Estamos llegando a un punto en que estas inteligencias artificiales son tan complejas, son tan robustas, tan complicadas, que inclusive expertos en tecnología no saben por qué generan cierto tipo de errores, cierto tipo de sesgos, cierto tipo de problemas, y lo vemos inclusive hasta con algunas librerías o algunos códigos que tenemos, por ejemplo, en un lenguaje que se llama Python, que utilizan mucho para inteligencia artificial, en el que hay cierto tipo de módulos que no sabemos cómo generan resultados, pero los estamos ocupando para generar aplicaciones, por ejemplo, para reconocimiento facial. Sí. Sí, es justamente, bueno, lo que nos estás comentando, pues hay que tomar conciencia, ¿no? Porque también abusamos de la tecnología, abusamos de esta inteligencia artificial. Hoy en día, por supuesto, lo más simple es las fotografías, ¿no? Que estamos con un artista o con alguien, estamos transformando, estamos descubriendo, pero sin tener la información debida. Y entonces puede que, pues, estos abusos, como comentas, pues puede transformar pues una vida tranquila en algo ya de hasta ansiedad, ¿no? Hasta problemas psicológicos, esta misma inteligencia artificial. Sí, de hecho, pues ahorita está de moda esta inteligencia artificial que se llama nanobanana, donde generas un escenario, donde estás con un artista, con un cantante, con un futbolista famoso, y yo he visto que muchos amigos publican estas fotos en sus redes sociales, pero ahí hay un riesgo a la seguridad de la información porque estás compartiendo tu rostro. Entonces, tu rostro se comparte, se mapea en el algoritmo, está almacenado en un servidor de Google, pero la verdad es que tú no sabes qué puede pasar con ese tipo de información y quizás nosotros, que no somos tan famosos, bueno, no soy tan famoso como tú, Ruth, pero pues gente que tiene influencia, que es muy famosa, puede ser manipulada su imagen para que Claro, aparezca en cierto escenario, ¿no? claro. Y por ejemplo, hay artistas que ahora ya hasta el copyright para que no use su imagen
en ciertas fotografías, ¿no? Pero bueno, está muy interesante la plática, pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte? No sin antes invitarlos a que visiten las redes oficiales de nuestra universidad. Estamos en todas las oficiales, comenten, denle like, para que de esa manera obviamente les lleguen las notificaciones, pero sobre todo para que conformemos la comunidad universitaria. Nos vamos a un corte y regresamos con más. Amigos, pues estamos ya de regreso aquí en su programa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estamos en una plática muy interesante con el doctor David Valle Cruz. Él es investigador, profesor de aquí del Centro Universitario Santiago Tanguistenco. Y te agradecemos mucho que estés con nosotros, sobre todo porque nos estás pues haciendo tomar conciencia, ¿no?, de lo que es esto de la inteligencia artificial. Publicaste un artículo del cual te hiciste ganador. Pero justamente nos estabas hablando de, pues digamos, los puntos negativos, ¿no? Pero ¿cuál es eso positivo? ¿Qué es eso que nos ha venido a aportar en esta vida cotidiana? Bueno, pues como todas las tecnologías, algo inmediato de la tecnología y obviamente de la inteligencia artificial es que puede hacer cosas más eficientes, ¿no? Quizás dejamos de hacer la talacha, dejamos de hacer cosas que son rutinarias y la inteligencia artificial puede llevarnos a que tengamos más tiempo para generar cosas creativas, para tener una mejor relación con las personas y tiene aplicaciones en diferentes ámbitos. Yo creo que la pregunta actual sería pensar en qué área del conocimiento o en qué área del desarrollo no se podría aplicar inteligencia artificial. Entonces, inmediatamente hay grandes beneficios, pero sí mucho depende de cómo se esté utilizando este tipo de herramientas. Que de cierta manera también nos provoca que a lo mejor no razonemos muchas otras cosas, ¿no? Porque a lo mejor nos estamos, podría ser, o sea, nos estamos volviendo de cierta manera también robots que solamente damos unas indicaciones y a veces ya no somos tan racionales o ya no tan espirituales también, ¿no? Sí, justo esa es la dependencia tecnológica. A lo Bien. mejor dejamos algún tipo de actividad que sí tenemos que realizar, alguna cosa analítica, ¿no? Y de hecho hay algunos estudios relacionados con esto en el sentido de que la inteligencia artificial generativa, que es ese tipo de inteligencia que se está utilizando ahorita, ese tipo de inteligencia artificial, está haciendo o está generando que se inhiba el pensamiento crítico. Entonces lo tenemos todo de manera automática, pero pues es tan sencillo, ¿no? Como pensar quién en este momento recuerda cómo hacer una raíz cuadrada. Pues ni yo me acuerdo, y me enseñaron en la primaria, ¿no? Y todos No. los días hacía una raíz cuadrada en Sí. quinto, sexto año de primaria, ¿no? Pero tenemos una calculadora que lo hace automático y dejamos de hacer ese tipo O le preguntas de a las actividades. aplicaciones para que resuelvan todo. Ahora en las aplicaciones, o sacas una fotito de la ecuación, te lo resuelve, ¿no? Entonces sí hay como un riesgo en el sentido de que podemos perder cierto tipo de habilidades, pero mucho está en el sentido de saber cómo sacar provecho de ellas para que no perdamos eso que nos vuelve humanos, ¿no? Ahora, ¿qué es eso que te comentan? O sea, ese diálogo que tienes con tus alumnos justamente sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que les preocupa a ellos o qué satisfacción le da? ¿Qué diálogo tienes con ellos? Bien, sobre todo como estoy en áreas de tecnología, le doy clase a ingenieros en computación, ingenieros en software. Una de sus preocupaciones es que ellos sean reemplazados por inteligencia artificial. Yo creo que hay algunos ejemplos claros de esto. Por ahí hay alguna empresa en India que reemplazó al 90% de su fuerza de trabajo por inteligencia artificial. Actualmente, por ejemplo, Google está invitando a que haya una especie como de retiro voluntario porque empiezan los algoritmos de inteligencia artificial a generar actividades que hacían antes diversos ingenieros. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues que van a cambiar las cosas en el sentido de que en lugar de que tengas un proyecto a un año, te van a decir, este proyecto dura 6 meses con inteligencia artificial. En lugar de que tengas, Sí. no sé, un departamento de ingenieros con 10 colaboradores, sería un departamento de 5 ingenieros con inteligencia artificial. Al final de cuentas, si estos ingenieros son expertos en tecnología, ellos mismos tienen que darle mantenimiento, tienen que generar los algoritmos, analizar los datos, y algo que hay que buscar actualmente para cualquier área, para la comunicación, para la administración, las finanzas, pues es buscar cómo aplicar esta inteligencia artificial generativa de manera estratégica, para poder sacarle provecho, para poder ser más competitivo y obviamente pues para que no te reemplace la Sí, inteligencia porque artificial. todas las áreas, o sea, nosotros como comunicólogos, simplemente entrevistas te las realiza la inteligencia artificial, la misma voz,
los cantantes, ¿no? Entonces ya puede uno de cierta manera ser sustituido y pues obviamente tenemos ciertos miedos, ¿no? A todo esto. Pero bueno, también quisiera que nos platicaras para ti qué significa ser universitario, qué significa para ti pertenecer a la UAMX. Es una excelente pregunta, ¿no? Pues ser universitario implica ser una persona crítica, ser una persona que aprende, una persona que innova, una persona que convive con las demás personas, pero además que no te sesgues solamente por tu profesión. Yo creo que esa palabra de ser universitario puede vincularse o pensarse mucho con un conocimiento que sea universal, en el cual, bueno, pues si eres del área de finanzas, del área de matemáticas, del área de humanidades, no te quedes sesgado por el área, ¿no? Sino que lo tengas el enfoque un poquito más, Amplio. más amplio, que conozcas de diferentes áreas y bueno, pues eso al final de cuentas te va a dar pues ese pensamiento, esa idea de que tú puedes hacer lo que quieras en este mundo y no tienes limitantes. Ahora, también coméntanos, por favor, ¿en dónde podemos consultar tus investigaciones, todo lo que viene a futuro? Bien, pues como todos los investigadores tenemos un perfil de Google Scholar, entonces, o de Google Académico, entonces ahí pueden poner mi nombre, David Vallecruz, ahí aparece el listado de todas las investigaciones, incluida esta del lado oscuro de la inteligencia artificial. Algunas lamentablemente no están en acceso abierto, ¿no? Pero particularmente esta del lado oscuro de la inteligencia artificial sí la pueden consultar. Y pues hay varios repositorios como Web of Science, Scopus, Redalic, donde encontrarán investigaciones de las que he realizado y de otros colegas. Pero, por ejemplo, este premio que obtuviste por esta publicación, El lado oscuro de la inteligencia artificial, ¿ha tenido de cierta manera alguna censura, No, alguna consecuencia? no, yo creo que más que nada tiene consecuencias, pero para su aplicación, porque estamos dando un marco sociotécnico en el que las organizaciones, tanto públicas como privadas, pueden ver cuáles son los posibles riesgos de la inteligencia artificial y de ahí pueden generar políticas públicas que no vulneren derechos, que sean más justas, que generen confianza en los ciudadanos. Pero a lo mejor el nombre es así como un poquito escandaloso, ¿no? Porque Sí. suena al lado oscuro, ¿no? Algo malo. Pero más que nada es esa idea, ¿no? De que estamos dando la pauta y es una pequeña aportación para que pues, cualquier investigador, cualquier académico, cualquier profesional tome este marco de referencia como guía para saber cómo tiene que utilizar la inteligencia artificial. ¿Cuál sería tu mensaje para el público que nos está viendo en este instante para que se atrevan a aplicar la tecnología, para que se informen más, para que tomen conciencia, para no tener estos miedos, pero sí tener sus reservas, ¿no? Bien, pues yo creo que es natural, ¿no? Que ante cualquier cambio haya cierta resistencia, eso es muy Sí. normal. Y estamos en esta era de la cuarta revolución industrial, en esta era de cambios drásticos, como las demás revoluciones industriales, en las que obviamente va a haber nuevas industrias, nuevas profesiones. Esto es disruptivo, es un cambio que puede dar miedo a algunas personas, pero pues yo los motivo a que se animen a aprender nuevas tecnologías, a que dominen la inteligencia artificial. Por ahí en un momento de la historia estábamos igual cuando nos enseñaban Word, Excel, cuando empezó a salir Google, cuando salió el Sí. Internet, y teníamos como cierta resistencia, ¿no? Hay una historia por ahí de que cuando se inventó o se pudo controlar la energía eléctrica, también había cierto miedo y censura a utilizar la energía eléctrica. Entonces, es muy similar ahora. Entonces, no le tengan miedo, traten de buscarle el lado positivo a estas tecnologías y saquen el mayor provecho, porque al final de cuentas, yo creo que en un futuro, en esta idea de la singularidad tecnológica, vamos a estar conviviendo día y noche con las computadoras, pero inclusive hasta van a ser nuestros compañeros de trabajo. Bueno, pero también estamos pensando siempre así como en lo positivo, pero de repente si hay un apagón, si hay ciertas cosas que corten, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Entonces sí hay que mediarlo, ¿no? Sí, no hay que depender completamente de estas tecnologías, ¿no? Tenemos el ejemplo de cuando se cayeron los sistemas de Microsoft y las aerolíneas, los bancos colapsaron, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no fue el año 2000 con ese cambio de los ceros, pero fue con la caída de los sistemas operativos de Microsoft que todo se vino abajo. Entonces, si estamos dependiendo demasiado de la inteligencia artificial, sí, se va la luz, se va la señal de internet, no podríamos hacer nada, definitivamente. Bien, por último, coméntanos qué significa para ti también o qué satisfacción te ha dejado el ser profesor y Bueno, compartir el conocimiento. pues sí, es muy satisfactorio porque
de repente ves a los chicos pues ya logrando cierto tipo de objetivos, ¿no? Algunos a lo mejor que eran un poquito como tímidos, que a lo mejor no veían cómo superarse, ¿no? Cómo salir adelante. Los veías a veces en problemas, entonces como profesor les vas dando como ciertas ideas. Yo les digo, los contaminas de tus ideas y al final de cuentas yo les comento que ojalá y eso les sirva para su futuro, pero es muy satisfactorio tener gente joven, gente que quiere aprender y que al final de cuentas pues veas que tienen éxito en la vida. Bien, David Valle Cruz, él con nosotros aquí en entrevista en su programa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Te agradecemos que nos hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia y sobre todo alentar a aquellos que nos están viendo y nos verán, pues a continuar en la ciencia, en la investigación, en la tecnología y pues mucho éxito en todos los proyectos que sigan más adelante. Sí, muchas gracias. Éxito también para ustedes. Un gusto Gracias. estar con ustedes. Bueno, pues recuerden que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales de la universidad, porque es importante en la tecnología, ¿verdad? Las redes, comentar, darle like y bueno, de esa manera conformamos la comunidad universitaria. Mi nombre es Ruth Milka y les agradecemos muchísimo que estén y que sigan con nosotros durante este programa de la Universidad Autónoma del Estado de México y nos vemos con más la próxima semana. Gracias.